¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto es Nudos del Pasado y hoy con un invitado estelar, alguien que conoce mucho del tema y fue partícipe del tema, nada menos que César Trejo. César, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Elian. ¿Cómo te va? Bueno, César, hay un tema que siempre redunda, que es sobre el origen de la Guerra de Malvinas. ¿Cómo podemos pensar ese origen? Bueno, habitualmente la respuesta automática que se brindaría a esta pregunta sería que la dictadura militar argentina, eh, en vistas de su crisis, habría apelado a la causa de Malvinas, hacia una causa profundamente sentida por el pueblo argentino, y con una raigambre profunda en la historia argentina, habría apelado a esto para dar un manotazo de ahogado en esa crisis y para perpetuarse en el poder. Esta es la respuesta habitual, la que se ha consolidado como sentido común. Pero si uno se pone a revisar, a repensar este tema, suena hasta casi incoherente y hasta simplista y ridículo suponer que un régimen de las características de la dictadura militar que gobernó desde el año 1976 al 83 y que se llamó a sí mismo Proceso de Reorganización Nacional, pudiera, digamos, cometer semejante locura, ¿no? ¿En qué sentido? Generalmente se habla de la dictadura militar mostrando sus perfiles criminales, ¿no? El terrorismo de Estado, el ejercicio de una represión que implicaba, digamos, la violación a las propias normas nacionales e internacionales, por eso se lo llamó terrorismo de Estado, donde desde someter personas que se suponía que estaban, digamos, en la acción armada, someterlas al derecho, las secuestraban, las torturaban, y luego con el eufemismo
tremendo las desaparecían. Sobre esto hay mucha literatura, muchísimas películas, muchísima producción del mundo académico, historiográfico y obviamente jurídico, por los juicios que se realizaron. Hay un aspecto quizá menos estudiado, menos señalado en el campo de las ideas y en el campo de la historiografía, en el campo académico, que es el carácter absolutamente dependiente de ese régimen. ¿Dependiente en qué sentido? En el sentido que prácticamente, a comparación inclusive de las dictaduras que las precedieron desde el año 30 con Uriburu justo y luego fue el gobierno del llamado proceso de reorganización nacional en todos los planos, no fue productor de ideas, fue consumidor, reproductor de ideas. Y esto lo podemos ver en todos los planos. Por ejemplo, en la política económica, donde José Alfredo Martínez de Hoz era el adalid, digamos, del liberalismo y de ciertas ideas que claramente se expresaron el 2 de abril de 1976 con el discurso de enunciación de lo que era el programa de gobierno, era, bueno, la Argentina tiene que dejar de pensar en ser un país industrial y tiene que volver a su especificidad, que es, por ejemplo, la producción agropecuaria de commodities primarios. La Argentina no puede pretender insertarse en el mundo desde la producción de tecnología, de ciencia, investigación y desarrollo, tiene que de alguna manera aprovechar sus cualidades de productor de materias primas. Y esto se sintetizó, por ejemplo, en una máxima que fue: da lo mismo $1 millón vendiendo caramelos que vendiendo acero. Entonces, da lo mismo producir acero que caramelos. Bueno, esto fue lo que se llamó la escuela de Chicago, ¿no? Y acá se llaman a los discípulos de Martínez de Hoz los Chicago Boys. Lo mismo en materia represiva, cuando uno analiza, más allá de las responsabilidades individuales de los comandantes, de los jerarcas militares, la realidad es que cuando uno estudia la doctrina que se adoptó para el ejercicio del terrorismo de Estado, era la doctrina que habían desarrollado los generales franceses en la década del 50 del siglo pasado para lo que ellos entendían como una represión de una provincia francesa en Argelia. Y para los argelinos era una guerra de liberación y de independencia, ¿no? Entonces, como los argelinos no tenían un ejército propio, crearon fuerzas irregulares y los militares franceses generaron una doctrina de la que llamó la guerra contrarrevolucionaria. Bueno, eso después lo tomó Estados Unidos y lo diseñó como doctrina de la seguridad nacional. Exactamente, tal cual. Esa misma, eso mismo. Luego los norteamericanos convocan en la Guerra Fría, en la guerra de la ideológica, en la guerra contra la Unión Soviética, contra el comunismo, los militares y los estrategos, hoy se llamarían polemólogos norteamericanos, convocan a los ejércitos latinoamericanos y imparten esa doctrina de lucha o de guerra contrarrevolucionaria, de seco ideológico, contra el comunismo y demás, y aplican, digamos, luego los ejércitos esta doctrina en los distintos países. Bueno, la Argentina fue uno de los países que mayor desarrollo tuvo, tanto de la guerra revolucionaria como de la guerra contrarrevolucionaria. Entonces, cuando uno analiza estas características, y así podríamos seguir analizando los distintos campos de la política y del ejercicio del poder del Estado
que aplicó el llamado proceso de reorganización nacional, y vemos que una de sus características principales es la absoluta dependencia, y el alineamiento que enuncia ese gobierno es con las potencias occidentales, con Estados Unidos, con Gran Bretaña, con Europa. Pensar que un gobierno, para perpetuarse en el poder, apelaría a hacerle una guerra a sus principales aliados, los que habían trabajado codo a codo en materia económica, en materia militar, en materia política, de un día para otro y demás, es de alguna manera una simplificación y un grado de ingenuidad y de digamos, de ignorancia del marco geopolítico y de la aplicación de las reglas de la ciencia social, las leyes de la ciencia social. Es apelar a una locura, a una incoherencia, a un acto de incoherencia total. Frente a esta visión, y acá empiezo a responder tu pregunta, una serie de investigadores que son uno de los precursores de esta mirada es el doctor Mariano César Bartolomé, que escribe un libro en el año 98 que se llamó El conflicto del Atlántico Sur, una perspectiva diferente, y donde de alguna manera boceta la hipótesis de la guerra fabricada por Estados Unidos. Es decir, en vez de las cuestiones endógenas, la teoría o la hipótesis de las causas endógenas, todo en función de el desvarío de un general que era afecto al alcohol y que se tomó 2 whisky de más, es esa teoría, las causas endógenas, empieza a analizar las teorías exógenas, de las causas, la hipótesis de las causas exógenas, donde analiza documentos de la OTAN, de fines de la década del 70, donde la OTAN empieza a señalar como que tiene una debilidad en el Atlántico. Es decir, que empiezan por 2 factores que voy a anunciar rápidamente. El primero es que luego de la década del 60, donde se producen, 50, 60, donde se producen todos los procesos de descolonización en Asia, en África, los procesos de independencia, los países africanos, muchos de esos países, asiáticos o africanos, se ponen bajo la protección del Pacto de Varsovia o de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es el caso de Angola, el caso de Mozambique y de otros países. Al declararse socialistas y al declararse bajo la protección del Pacto de Varsovia, muchos de esos países amenazan, y esa amenaza se concreta con el establecimiento de bases soviéticas en sus países, sobre todo en las partes costeras, digamos, por los puertos. Y esto coincide con un relanzamiento, de alguna manera, de la estrategia soviética que primero estaba enfocada en la guerra ideológica y en círculos concéntricos de protección, ¿no? Ucrania es el límite más cercano a Rusia, que significa uno de los círculos más importantes de defensa de lo que fue la Unión Soviética y de lo que hoy es la Federación Rusa, ¿no? Por eso la guerra. Pero en ese momento la Unión Soviética hace un relanzamiento de su flota al punto de convertirla en una de la principal flota mundial, porque todos los dispositivos de los nucleares de la Unión Soviética estaban basados en su flota. Es así que en Angola es conocido el caso donde en las luchas intestinas para consolidar el régimen socialista contra el régimen anterior, ahí participa Che Guevara, como parte de los agentes prosoviéticos, ¿no? El argentino Che Guevara participa en Angola, incógnito, va encubierto, con otra identidad, cortándose el pelo, haciéndose, hay una foto pelado, el Che Guevara pelado, con lentes, bueno, doy un ejemplo para mostrar cómo se libraron
esas batallas, ¿no? Y bueno, y es allí donde los estrategas de la OTAN, de Estados Unidos fundamentalmente, ven que hay una vulnerabilidad. ¿Y cuál es esa vulnerabilidad? Que el recorrido de las líneas de control marítima del petróleo, del comercio del petróleo de todo el mundo, hegemonizado obviamente por el bloque occidental bajo el liderazgo de Estados Unidos, empezaban a tener amenazas esas líneas de control que marchan, digamos, desde el norte hacia el oeste, pasando alrededor de África por Ciudad del Cabo, entran en el mar y entran al Golfo por el estrecho de Hormuz. Esa era la llamada yugular del petróleo, sigue siendo la yugular del petróleo hacia Medio Oriente. O sea, que quien controla esas líneas de control marítimo, controla el principal, hasta ese momento y hasta ahora, hasta el presente también, el principal paradigma energético del mundo. Es decir, controla la política internacional. Y es así que empiezan a aparecer documentos donde la OTAN empieza a desarrollar una hipótesis de trabajo que se llama la OTAS, Organización del Tratado del Atlántico Sur. La OTAS, obviamente, como una especie de sucursal de la OTAN, con países que estaban bajo la hegemonía política e ideológica de Estados Unidos, y ahí hay tres países sudamericanos que se esbozan antes: Argentina, Brasil y Chile. Cada país de los nuestros iba a poner uno de los componentes militares, ¿no? Y luego se integra a Sudáfrica. Entonces, la OTAN iba a estar compuesta por Sudáfrica, Argentina, Brasil y Chile. Ahora bien, se empiezan a trabajar, hay reuniones entre los delegados de cada uno de los países, hay documentos que circulan, pero evidentemente hay un pequeño gran cambio en el centro de los Estados Unidos cuando aparece el gobierno de Jimmy Carter, que a diferencia de sus predecesores, le otorga primerísima prioridad al tema de los derechos humanos. Es así que viene a la Argentina la gente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hacen inspecciones en las cárceles, ¿no? Hacen inspecciones sobre los desaparecidos, hacen un informe. En el caso de Sudáfrica empiezan a haber sanciones al régimen del apartheid. El régimen racista sudafricano, en represalia, sanciones, cierra la base de Cape Town, Ciudad del Cabo, que era una base naval que utilizaba la OTAN en el extremo del cuerno de Sudáfrica. Por lo tanto, empieza a desarrollarse otra hipótesis, que es establecer una base en el Atlántico Sur, fuera de África, y se desecha la idea de la OTAS. Entonces, ¿cuál es la opción estratégica? Esto mirado en retrospectiva, no en perspectiva histórica. ¿Cuál es la alternativa? Bueno, se empieza a analizar, y así lo documenta la Secretaría General de la OTAN, las Malvinas. Establecer bases en Malvinas. Se estudian todas las bases, Ascension, todas las islas, todas las ínsulas que la OTAN, o sea, ya sea del Reino Unido o de Estados Unidos en forma directa, tenían islas en el Atlántico Sur o en el Atlántico Meridional, y se resuelve que la isla que mejor puede tener un despliegue rápido hacia el Cuerno de África y hacia el Estrecho de Hormuz y hacia el Mar del Golfo, digamos, y que además tiene un fondeadero suficiente para establecer un puerto de gran porte y un aeropuerto de gran porte, son las Islas Malvinas. En esta hipótesis, en la primera razón,
es asegurar las líneas de control marítimas del petróleo, del comercio del petróleo en el Atlántico Sur, ¿no? Establecer una mesa. La segunda, que esto lo aporta el doctor general Heriberto Justo Awell, es el análisis sobre lo que se llamó, y sigue llamándose, porque todavía tiene vigencia, la Iniciativa de Defensa Estratégica. Más conocida por su término vulgar como Guerra de las Galaxias. ¿Qué significaba esto? ¿Qué significó esto? Cuando hay una reacción en el seno del poder norteamericano y frente a los demócratas de Jimmy Carter, que privilegian la política exterior enmarcada en los derechos humanos, hay una reacción del Pentágono y de los poderes constituidos en Estados Unidos y ven que el mejor candidato para derrotar al manicero, ¿no? Así le llamaban a Jimmy Carter, es Ronald Reagan. Ronald Reagan es un actor de Hollywood de segunda categoría, pero que había sido gobernador de California y que tenía mucha llegada al público norteamericano y encabeza una reacción al gobierno demócrata, gana la presidencia de Estados Unidos y lanza lo que llamó la Iniciativa de Defensa Estratégica, que era todo el desarrollo de la inteligencia artificial que los Estados Unidos venían desarrollando desde la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente con científicos alemanes que habían migrado de la Alemania nazi a los Estados Unidos. Algunos habían ido a Estados Unidos, otros a la Unión Soviética, otros al Reino Unido, a Gran Bretaña. Hubo una gran disputa por los cerebros de las ciencias alemanas. En esa época nosotros logramos traer un par, ¿no?, de ellos, pero grandes potencias fueron los que, y Estados Unidos en primer término, se llevaron, sin importarles si habían participado en crímenes, en asesinatos masivos, en genocidios, lo que les importaba era su ciencia. Y esa ciencia empiezan a desarrollar con el programa llamado ARPA, en las siglas en inglés, que era un programa de toda la investigación cibernética y demás aplicada al desarrollo nuclear. Y así es donde en el valle de Silicon Valley, de Alta California, empiezan a surgir con fondos, obviamente, del ejército de Estados Unidos. La primera gran empresa digital, de computadoras, se llama IBM, que estuvo siempre controlada por el ejército norteamericano, ¿no? En virtud de este programa que era de seguridad nacional, la NASA y demás, ¿no? Bueno, lo cierto es que en los desarrollos empiezan a competir en el desarrollo nuclear la Unión Soviética como gran potencia y los Estados Unidos. Y era un poco lo que se llamó, por eso se llamó Guerra Fría, porque el hecho que los dos desarrollasen un arsenal nuclear con capacidad, cada uno de ellos, de destruir definitivamente todo el planeta, se llamó la disuasión nuclear, ¿no? Y como era imposible aplicar las bombas nucleares en una guerra de confrontación como había entre el Pacto de Varsovia y la OTAN, bueno, se enfrió la guerra y las batallas se libraron en el sur, ¿no? Corea, Vietnam, América Latina, etc. Las guerras se libraron en el sur, guerras, digamos, calientes en el sur, pero frías en el norte, porque no había confrontación directa entre las dos potencias por el poder nuclear. Hasta que Estados Unidos gana la batalla tecnológica a la Unión Soviética y logran desarrollar esta iniciativa de defensa estratégica. ¿En qué consistía? Antes eran como dos espadas que se cruzaban. Por ejemplo, el mandatario soviético apretaba el botón rojo y disparaba sus misiles hacia el este, hacia el oeste,
y al segundo, el presidente de Estados Unidos decodificaba ¿no? con esos maletincitos donde están los códigos nucleares, apretaba también el botoncito rojo, era la destrucción mutua asegurada. Entonces eran como dos espadas que se cruzaban. Pero ¿qué hace Estados Unidos? Logra lanzar un proyecto de escudo antimisilístico fuera de la atmósfera por las elipses que hacen las ojivas nucleares, el corrido de las ojivas nucleares, y entonces pone en la trayectoria de los misiles soviéticos hacia Estados Unidos, logra poner un escudo antimisilístico. Esto significa que la cibernética se aplica al desarrollo nuclear y que, de alguna manera, Estados Unidos anula todas las capacidades del poder militar soviético nuclear, y es ahí cuando cae la Unión Soviética sin disparar un tiro. La única guerra que una superpotencia derrota a la otra sin disparar un solo tiro. Por eso se cae la Unión Soviética como causa geopolítica, geoestratégica principal. Esto se explica poco, pero es la realidad del mundo en que vivimos, del realismo político. Bueno, ahora, esto también requería una renovación completa del arsenal estratégico norteamericano y de la OTAN. Se necesitaban construir nuevos buques, nuevas bases, establecer nuevas bases porque todo ese sistema electrónico y lasérico en el espacio tenía las bases en tierra. La isla de Pascua, las Islas Malvinas, Tristán da Cunha, son todos esos lugares donde se desarrolló los nuevos sistemas de armas necesarios para establecer ese poder lasérico antimisilístico de la OTAN. Ese es otro de los motivos geopolíticos y geoestratégicos que los especialistas, yo no lo soy, explican como una de las razones fundamentales por las cuales Malvinas necesariamente debía establecerse una base militar. Entonces, lanza Reagan esto y lanza otra cosa Reagan. Lanza lo que sería su alianza con Margaret Thatcher, que es el neoconservadorismo. Empiezan a aplicar políticas que ya, bueno, nos hemos cansado de escuchar sus recetas, de reducción del gasto público, privatizaciones y demás, a tal punto que la propia Margaret Thatcher, si el régimen militar argentino tenía graves problemas políticos y económicos, no los tenía de manera menor la primer ministra británica. Tenía una popularidad, se calculaba del 12%, se avecinaban prontamente las elecciones, creo que en el año 1983, es decir, tenía pocas posibilidades de ser reelecta Margaret Thatcher, tenía el problema irlandés, en esa época violentamente, digamos, con huelgas de hambre, bueno, el septiembre negro, bueno, todo lo que conocemos de ese conflicto. También tenía importantes movilizaciones de los sindicatos británicos parando todo el tiempo, los mineros, los metalúrgicos, los navieros, todos los rubros industriales que están siendo castigados por las políticas de austeridad neoliberales, también tenían, entonces tenían una alta conflictividad social. Obviamente que también le convenía, porque cuestiones endógenas a Thatcher, huir hacia adelante, como le convenía al general Galtieri. Pero además, hay otras razones. También la famosa industria naval británica, ligada a las fuerzas, a la Royal Navy, digamos, a la Armada Británica, también veía amenazado su poder y habían condenado a muchos buques importantes de la Armada Británica al desguace, ¿no? o a la venta o al parte. Eso también es un factor, como también hay otros factores ya más conocidos de la Falkland Island Company, que se habían rechazado toda posibilidad que se había barajado en fines de los 60
de posible traspaso de soberanía del Reino Unido a la Argentina. Entonces, hay una serie de causas complejas que no pueden ser reducidas a que un general se levantó un día, se tomó 2 whisky de más, se mamó, ¿no? Digamos, y ahí se decidió la guerra. No. Entonces, lo que hay es una trampa estratégica, porque lo que había que lograr era también revertir en Naciones Unidas una condena que año a año se producía en la Asamblea General de Naciones Unidas cuando se presentaba desde 1965 en adelante con la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas de 2065, antes con 1514, 15 que había determinado que todos los países que tenían colonias debían desprenderse de ellas, lo que llamó el proceso de descolonización. Año a año, de alguna manera, Gran Bretaña tenía que pagar el costo de una votación contra la Asamblea General de Naciones Unidas. Entonces, había que inculpar a la Argentina, porque en la Carta de Naciones Unidas dice taxativamente que los países deben resolver sus conflictos con el diálogo. Ninguno puede recurrir. Y el que recurre a la fuerza es culpable y es punible por el derecho internacional y por los organismos de derecho internacional. Entonces había que lograr que fuera la Argentina la que pagara los costos de un desenlace y que justificara además el envío de la más poderosa flota movilizada luego de la Segunda Guerra Mundial por Gran Bretaña. Y es así que se elabora una trampa estratégica que tiene algunos actores. Obviamente no tenemos los documentos probatorios de esto, porque toda esa documentación es secreta. Cada tanto el Departamento de Estado de Estados Unidos desclasifica algún documento, pero no son los más relevantes. Hay un secreto de 90 años que determinó por ley el Reino Unido de Gran Bretaña sobre la campaña que ellos llamaron Falkland Campaign, ¿no? y el envío de la Task Force. Curioso, ¿no? 90 años es el triple del secreto militar que decretó Gran Bretaña para los documentos de la Segunda Guerra Mundial. Fíjense, 3 veces más que los documentos de la Segunda Guerra Mundial. Hay algo que evidentemente tienen que ocultar, ¿no? Si no, no se entiende. Y la Argentina también tiene... Si hay algo que saben los británicos, es pensar a futuro. Exactamente. Tienen visión de muy largo plazo, sí, que es el derecho que se atribuyen las dirigencias, las élites de los países que generan la política exterior, no los países que padecemos la política exterior, la política internacional. Entonces ellos han elaborado. Bueno, lo cierto es que todo esto no tenemos los elementos probatorios, pero hay actores que uno puede señalar. Bueno, ya señalamos OTAN, Harry Train, secretario general naval de los Estados Unidos y secretario general de la OTAN, documentos que hablan de este asunto, documentos también de la Iniciativa de Defensa Estratégica y algunos actores que luego, argentinos, que si uno les empieza a buscar de alguna manera su inmediato pasado, hay un hecho que está probado testimonialmente. Yo he hablado con algunos de los protagonistas que vivieron eso, que viven aún, que pueden dar testimonio, y hay otros elementos de escritura, ¿no? de elaboración teórica, como el Comodoro Moro, que participó de la llamada Comisión Rattenbach, o sea, Comisión de Análisis y Evaluación del Conflicto del Atlántico Sur, la ERCAS. El Comodoro Moro, el Comodoro Pío Matassi, que también en algunos de sus libros lo elabora, que demuestran que hay, y testigos que demuestran que la persona que estableció como condición para apoyar a Galtieri como presidente, comandante de la Junta Militar,
y que puso como condición la recuperación de Malvinas es el almirante Jorge Isaac Anaya, o sea, jefe de la Armada. Y el almirante Anaya, antes de ser jefe de la Armada, tuvo un destino que fue secretario general naval, que es el que de alguna manera termina, tiene a su cargo el personal, y pasa a retiro o elige a los futuros almirantes, almirantes, vicealmirantes, etcétera, capitán de navío, los ascensos. Es decir, que preparó su jefatura de la Armada en ese momento, y el cargo inmediatamente anterior a ese fue agregado militar en Londres. Y si uno revisa dónde vivió el almirante Anaya en Londres, fue vecino del mismo edificio, de la señora de Mrs. Thatcher y de su esposo. Años 78, 79. Entonces, si uno analiza el informe Rattenbach y la documentación existente sobre cómo se pensó la recuperación de Malvinas y los actos ulteriores, queda demostrado que el plan que le impuso Anaya Galtieri, que luego fue el plan de recuperación con la Operación Rosario, no era ir a la guerra. Nunca se pensó la guerra. La condena que hace el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, la Cámara Federal Penal de la Capital Federal, que comandantes y los condenó por sus actos en guerra, no es por haber hecho la guerra, sino por haber ido a la guerra sin previsión de los actos ulteriores a la recuperación. Lo único que se planificó fue la recuperación, porque en la cabeza de los comandantes jamás estuvo la idea de ir a la guerra contra Gran Bretaña. Lo que se pensó, con total, absoluta, ya no ingenuidad, ignorancia geopolítica, era que Estados Unidos, una vez producido el acto de recuperación por parte de la Argentina, iba a ser una potencia neutral que tenía amistad por un lado con el Reino Unido de Gran Bretaña y la amistad con la Argentina. Y por lo tanto, como un padre que iba de alguna manera a laudar, digamos, equitativamente entre dos hermanos que se habían peleado, ¿no? Esta era la fantasía de los comandantes. Desconociendo todo esto que afirmamos antes, la iniciativa de defensa estratégica, el desechar la idea de la OTAN y la idea de la necesidad estratégica de establecer bases militares en el Atlántico Sur de la OTAN, que es lo primero que hicieron los británicos después de finalizar la guerra. Construir Mount Pleasant, o sea, la base Monte Agradable, que son cuatro componentes armados y que de alguna manera la Royal Navy, la Royal Air Force, la base de comunicaciones satelitales y la base misilística. Son 4. Y no son de Gran Bretaña, son de la OTAN. Es una base de la OTAN. Por eso ahora, cuando algunos se sorprenden y dicen, ¿pero cómo se admiten soldados kosovares que se van a entrenar a las Malvinas? ¿De qué se...? A ver, yo a veces las sorpresas o los sorprendidos que están algunos funcionarios es porque también son bastante ignorantes. Ahí hay una base de la OTAN donde se vienen entrenando los Highlanders, los ejércitos de todo el mundo para climas rigurosos, fríos, y que luego van a Afganistán, van a Irak, van a Libia, van a todos los lugares donde están haciendo su pelea, ahora Irán, Ucrania. Entonces, que los soldados kosovares, obviamente también tiene un contenido de la guerra que se está librando en Europa en estos momentos, donde Serbia se ha mantenido militante de Estados Unidos y de la Federación Rusa, y por lo tanto es un apriete británico a los serbios, porque los kosovares son los que más le molestan a los serbios, porque es un desprendimiento de la ex Yugoslavia y de
de Serbia, los kosovares, que tampoco tienen un Estado reconocido y demás. Bueno, tiene que ver con toda esa complejidad. Lo cierto es que es una base de la OTAN desde el mismo momento del finalizar el conflicto armado y de la construcción de la base militar en Monte Armado. Entonces, la primera respuesta es, tenemos que animarnos, primero, a pensar en términos geopolíticos y estratégicos. Hay analistas en la Argentina que están estudiando el tema. El tema es que no son precisamente los que consulta el actual canciller, ni el actual ministro de Defensa, ni el presidente de la Nación, ¿no? Ni este, ni los anteriores. Desde el final de la guerra no ha habido pensamiento estratégico, siempre ha habido pensamiento coyuntural, táctico, y el más largo plazo son 2 meses. Y el que vaya a venir, creo que tampoco, sea el que sea. Lo más probable, porque no es una condición de estas élites argentinas el pensamiento estratégico. Ahora, sin pensamiento estratégico no hay verdadera política, no hay soberanía, no hay justicia social, no hay economía equilibrada, no hay, no hay nada. Hay una república ficcional que está padeciendo todo lo que padece, ¿no? Hay disolución del Estado, degradación ética, degradación política, etcétera, etcétera. Bueno, todo lo que podemos comprobar a diario y que estamos sufriendo en nuestra amada patria, ¿no? Usted sabe que la otra vez yo no fui, pero fue mi hermano a verlo, a Nicolás Casanseu allá en Tandil. Y en un momento alguien del público le pregunta si usted cree que vamos a recuperar las Malvinas. Y inteligentemente dijo, yo no sé si si Argentina va a recuperar las Malvinas, pero sí Malvinas va a recuperar la Argentina. Claro. Que creo que bueno, es la salida. Yo dije algo parecido en la película Locos de la Bandera del año 2004. En una mesa estábamos conversando con los veteranos. Digo, ¿qué pasaría? Me preguntaba en ese momento, estamos hablando de 18 años atrás, o 19 años atrás. ¿Qué pasaría si los ingleses dijeran, bueno, tengan, les devolvemos las Malvinas? Entonces nos tenemos que ir todos a las Malvinas para pedir que nos devuelvan la Argentina continental. Porque realmente la soberanía es un concepto integral, un concepto que no puede ser decidido, bueno, en lo territorial, en lo cultural, en lo político, en lo económico. No, la soberanía, como saben las potencias, es un concepto integral. Por eso hay que aprender mucho del pensamiento del enemigo. Yo estudio mucho a los británicos, tengo de alguna manera admiración por su clase dirigente en el sentido que ellos no descuidan ni lo macro ni lo micro. Ellos no descuidan ni lo económico, ni lo geopolítico, ni lo militar, pero tampoco lo simbólico, lo cultural. Es decir, siempre están atentos y estudiando y preparando los escenarios futuros. Nosotros, lamentablemente, la principal asimetría que tenemos con ellos es nuestra clase dirigente y la de ellos. Entonces, coincido con Nicolás Casanseu sobre eso. Nosotros tenemos que repensar todo el espacio argentino, todo el manejo de la administración del Estado. Tenemos que recuperar un pensamiento político en serio. La definición de política la dio Aristóteles 4 siglos antes de Cristo y que me parece que está todavía vigente, que me parece la más perfecta hasta el momento. El viejo Estagirita decía, la política es la actividad superior del espíritu orientada al bien común. Si la política, que como actividad superior del espíritu, está orientada al bien común, es política. Si está orientada a otra cosa, no es política, es antipolítica, es negación de esta condición, porque la polis es la participación del conjunto para la búsqueda del bien común, no para la búsqueda
del bien particular de uno o de otro, sino del bien común. Y el bien común, determinar el bien común, es algo que para la comunidad está claro de qué se trata. Parece que el problema existe cuando vamos para arriba, cuando vamos hacia la escala, digamos, superior de la comunidad, los políticos, los académicos. Ahí empieza la desorientación de lo que es el bien común. Y esto se ve claramente con Malvinas. Con Malvinas, la inmensa mayoría de nuestra comunidad es malvinera, tiene sentimientos malvineros y patrióticos. Ahora, cuando uno empieza a ascender, ahí empiezan a haber más cuestionamientos. No, bueno, a lo mejor si recuperamos Malvinas es un déficit, dicen unos. Otros enumeran Malvinas, pero en realidad hacen todo lo contrario de lo que dicen. Entonces, el problema está arriba, está en la comunidad argentina. El problema está que construyamos nuevas élites con nuevos paradigmas, con nuevos pensamientos y que tengan, yo no digo, me alcanza con el 10-15% de la capacidad de la dirigencia británica. Con eso, si tuviéramos una dirigencia con el 10 o 15% de la capacidad de las élites británicas, Argentina no tiene techo. Exacto. Todavía no nos damos cuenta, aunque hay veces uno en su falta de paciencia o en su incertidumbre cree que esto no tiene solución y se puede solucionar porque los recursos están. Yo lo que vi con Malvinas es, cuando se cumplen los 30 años de Malvinas, ahí empecé a ver que se empezó a dar vuelta un poco la torta, esta idea de la desmalvinización, aunque todavía quedan muchos, la idea de la desmalvinización comienza a dilapidarse y la gente empieza a mirar diferente a Malvinas. Bueno, y ahora con este último año, que se cumplieron los 40 años, yo vi mucho a la gente, y no por el recuerdo de los soldados como ustedes, sino por el hecho de que se generó un nacionalismo auténtico, ¿sí? Con la cuestión Malvinas, desde el 2 de abril en adelante, y bueno, no solamente los medios, bueno, los medios a veces hay que tomarlos con pinzas porque muestran lo que les conviene, como ahora estaba de moda Malvinas, le metieron ficha a Malvinas, pero en la gente yo vi ese cambio, aunque igual hoy yo, por ejemplo, en un grupo de Facebook estoy me gusta mucho el cine europeo, estoy en un grupo de cine ahí, y por ahí publicaron Iluminados por el Fuego, y empezaron los comentarios. Yo, bueno, puse la verdad, que era una gran mentira, ya desde quien lo escribe, y es una gran mentira de quien hace el guión. ¿Sí? Bueno, y saltó una que dice, seguramente vos estás bien, querés quedar bien con tu ideología, y bla, 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 bla. Dice, los pobres pibes que mandaron a la guerra. Y bueno, yo no me quedó otra que contestarle porque no. Le digo, ¿vos le preguntaste si ellos se creían pibes o si para ellos fueron soldados? Tendrías que investigar un poquito. ¿Sí? Igual chusmeé quién era, no sé quién era de Buenos Aires, pero en el perfil tenía una foto de la izquierda, de Trotsky, no sé quién. Pero bueno. Bueno, eso es clave lo que vos estás señalando. Primero, ¿cómo puede ser posible que alguien desde afuera, desde su propia ideología, quiera imponerle a los que vivieron directamente la experiencia que se autoperciban como víctimas? Yo no digo que no haya combatientes que se autoperciben o de alguna manera su experiencia la vivieron de esa manera. Hay, evidentemente, y además en la guerra ocurrió de todo. Hubieron muy buenos jefes como Seinaldino Robacio y hubo pésimos jefes que se escondieron. No. Acá no hay que hacer ni la novela, ni la historia rosa de la guerra, ni la historia negra de la guerra. Es lleno de grises. Hubo de todas las conductas en todos los niveles. Entonces, eso es importante. Ahora, lo que es importante, lo que vos señalás, es, a ver, ¿fuiste a preguntarle a los combatientes cómo, qué sienten? Bueno, en realidad lo que hubo fue un proceso de sustitución de nuestra voz
por la de los expertos. ¿Qué expertos? Bueno, la desmalvinización, en líneas generales, yo no creo, en materia política, yo no soy ni de derecha ni de izquierda. Yo no creo en esas categorías. Ya tienen más de 2 siglos en Europa. O sea, a mí cuando alguien habla desde la izquierda o habla desde la derecha, digo, bueno, está bien, que haga lo que quiera, pero la verdad yo no creo en eso. Ahora, en esta estructura binaria y estupidizante de izquierdas y derechas, la desmalvinización en general fue construida desde la izquierda, porque se pretendió homologar la experiencia de Malvinas, la guerra de Malvinas, que fue una guerra contra una potencia externa, apoyada por la inmensa mayoría del pueblo argentino, no la guerra en sí, sino la recuperación de Malvinas y enfrentarse con un enemigo histórico, al que se reconoce como enemigo histórico. Si acá no hay que ir a las bibliotecas, ni a las universidades, ni a los foros de películas europeas para saber en las canchas, en las plazas, en todos lados, si hay un enemigo, ¿quién es? La Argentina, Inglaterra, ¿no? Y ya lo ve el que no salta es un inglés. No es un alemán, un francés, un brasileño, un chileno, un chino. No, es un inglés. Ni siquiera es un yanqui, un inglés. El que no salta es un inglés. Ese es el enemigo. Eso lo reconoce. Y yo además reivindico la palabra enemigo. La palabra enemigo es una muy buena palabra, tan importante como la de amigo. Y cuando uno define el enemigo, no significa que uno profese odio, porque el odio es un sentimiento que envilece al que lo profesa, que lo degrada y que le anula su inteligencia. Al enemigo hay que combatirlo sin odio. Hay que combatirlo con inteligencia, con prudencia, como combate el enemigo, sin odios. Pero, ¿por qué es importante definir el enemigo? El enemigo es muy importante porque define, en general, cuando en las personas, lo que nos pasa es que cuando uno crece, lo primero que define un adolescente es lo que no quiere. No define lo que quiere ser, que eso es una nebulosa, eso es una búsqueda, es una incógnita, una incertidumbre lo que uno va a ser en esa etapa. Pero para definir primero hacia dónde va, es lo que uno no quiere ser, es por la negación. Pasa lo mismo con las naciones. Es decir, nosotros no queremos ser colonia británica, de ahí nuestros procesos. En su momento no quisimos ser más una provincia española y decidimos, porque no estaba a la altura de las circunstancias su monarquía, Fernando VII, y dijimos no queremos ser más una provincia española, pero tampoco jamás quisimos ser una colonia británica, y lo fuimos. Fuimos una colonia británica durante muchos años. Bueno, el pueblo argentino está pidiendo a gritos no ser colonia de nadie, ser una nación soberana, libre, sin odios, sin enfrentamientos. No tenemos, acá realmente somos un país multígeno. Decía Scalabrini Ortiz, somos multígenos, o sea, tenemos sangre europea, sangre india, sangre negra, africana, criolla, tenemos todo. Tenemos todas las culturas, es decir, no un crisol de raza, somos el pueblo mestizo, un mestizaje completo. Y de alguna manera en Malvinas se mostró eso. Los soldados eran hijos de tehuelche, mapuche, guaraníes, italianos, polacos, alemanes, gallegos, españoles, de toda la región. Estuvimos todos ahí, dando la sangre por un mismo ideal que era la soberanía de nuestra ciudad. Y eso de alguna manera, con el tiempo, madura. Y esto es lo que estamos viendo, que con el tiempo, esa devoción popular, eso que nosotros lo hemos verificado siempre, siempre, desde el final de la guerra, pero ahora se está manifestando con mucha más profundidad. Y cuando la comunidad
sencilla, ¿no? La que podemos ser nosotros, parte de la comunidad, ve que las élites, hay una degradación moral, una degradación en las ideas y demás, lo que busca la comunidad son las raíces y los principios fundamentales. Por eso hay una Argentina de fe, invisible. Las grandes movilizaciones en la Argentina son las peregrinaciones de la Virgen, y hay una manifestación profunda del pueblo por el sentimiento patriótico. Se manifestó cuando ganamos la tercera estrellita de futbolera, ¿no? Ahora el 18 de diciembre pasado, donde era Lionel, el Diego y los pibes de Malvinas. Exacto. Entonces, ahí está claro, o sea, cuando uno mira abajo, está todo claro qué quiere ser, hacia dónde se quiere ir. El problema, repito, son nuestras élites. Y para cambiar las élites tenemos que malvinizar, porque malvinizar es generar el auténtico amor por la patria, el saber que nadie se salva solo, que la única salida solo es Ezeiza, pero hay un destino colectivo que defender. Y nuestros hermanos que murieron en Malvinas murieron por eso. No murieron por un cacho, por un dictador, murieron para que la Argentina sea un país soberano, sea un país libre, haya trabajo, aprovechemos lo que Dios nos dio en recursos, en bienes naturales, porque realmente es un país extraordinariamente rico en bienes naturales, pero lo que nos falta es eso, nos falta tener una dirigencia acorde. Yo muchas veces pensé que era cierto que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Hoy pienso que no. Nosotros no nos merecemos esta calamidad de nuestros políticos. Nos merecemos políticos mejores. Señoras, señores, este fue César Trejo. Un luchador después de la guerra, un luchador durante la guerra, veterano y héroe de guerra, y hoy nos pudo enseñar el origen de la guerra. César, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Elías. Saludos a todos tus seguidores. Y con ustedes nos vemos en 7 días. Chao.